La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Con 300.000 firmas de respaldo, el Comité por la Institucionalización Democrática presentó el proyecto de reforma a la Constitución, propuesta que tiene 3 pilares: eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reestructurar la Asamblea con menos legisladores y, en un principio se decía que también con nuevos requisitos para ser asambleísta, y finalmente que la Asamblea se convierta en un órgano bicameral. Esto lo analizaba una comisión especial que en el informe para segundo debate termina dejando de lado el tema de la bicameralidad. Esta mañana nos acompaña el doctor Hernán Pérez Luz, jurista, miembro del Comité por la Institucionalización Democrática. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. El proyecto de reforma es de iniciativa ciudadana y visto el informe para segundo debate, donde queda esa voluntad ciudadana de tener al menos la posibilidad de decidir en las urnas si se tiene o no una asamblea con 2 cámaras. Lamentablemente, Lenin, va a quedar, según lo que estamos viendo, en un entrampamiento y en un conflicto con la asamblea. Mire, el comité recogió las firmas. Fueron 300.000 personas que conocieron del proyecto, se entusiasmaron por el proyecto, se les explicó. Tiene, como usted dice, 3 componentes. Uno de ellos, eliminar el Consejo de Participación. El otro, una reestructuración completa de la función legislativa. Y el tercero, proveerle de autonomía constitucional a la Fiscalía. Bueno, los señores legisladores no han leído la Constitución, aparentemente. Este no es un proyecto de ley que lo envía el Ejecutivo y que pueden quitar un artículo, ponerle un artículo, sacar un capítulo, añadir alguna otra cosa. Este es un proyecto de iniciativa ciudadana. Entonces su misión se limita a conocer el proyecto, discutirlo, debatirlo y aprobarlo, tal como manda la Constitución y tal como fue recogido el respaldo de la ciudadanía. Y de allí vamos a un referéndum. Si a los asambleístas no les gusta una parte del proyecto, y que en este caso coincidentemente es la que tiene que ver con la reforma a la función legislativa, bueno, que vayan en el referéndum y hagan campaña en contra, le expliquen al Ecuador por qué no quieren reducir el número de asambleístas, etcétera, y voten en el referéndum en contra del proyecto. Pero lo que no pueden hacer es intentar, como está aparentemente sucediendo ahora, sacar del proyecto ese capítulo de reformas para supuestamente pues el Ecuador no lo conozca, no lo debata. Ellos aparentemente han decidido que nosotros los ecuatorianos no tenemos ni el derecho a conocer el proyecto o a debatirlo y menos a votarlo. Eso nos parece pues que es una violación flagrante, manifiesta, diría hasta burda, del proceso que está establecido en la Constitución. No entendemos por qué es que la Comisión de Asuntos Constitucionales cree que este es un tema de un proyecto de ley que se lo manda o un bloque o una iniciativa de ellos o el presidente de la República. Doctor, usted dice lo que no pueden hacer, pero resulta que lo que no pueden hacer es precisamente lo que ya han hecho. ¿Cómo abordar desde el ámbito legal, jurídico, esta situación? Bueno, esperemos, una es que recapaciten, ¿no? Que se den cuenta del error que han cometido. Han confundido un proyecto de iniciativa ciudadana con un proyecto de ley, ¿no? Y entonces están confundiendo el procedimiento. Y si no es así, pues lamentablemente vamos a tener que recurrir a la Corte Constitucional para que ponga un poco de orden en este procedimiento y ordene a la legislatura a ceñirse al procedimiento previsto en la Constitución, o simplemente disponer que el tema ya pase al referéndum. Le cuento de que nosotros obtuvimos ya de la Corte Constitucional un pronunciamiento, un dictamen favorable sobre la constitucionalidad del proyecto. Entonces ahora nosotros los ciudadanos tenemos que discutir si nos conviene o no nos conviene. Ese es básicamente el sistema de democracia directa, de la cual el artículo 1 de la Constitución ya nos está hablando de que hay 2 maneras de canalizar la soberanía del pueblo: a través de órganos constituidos o a través de formas directas de participación. Esta es
una forma directa de participación democrática y simplemente los señores diputados, si quieren, ellos pueden reformar la Constitución, Lenin. Ellos tienen un procedimiento aparte, diferente, lo pueden hacer tranquilamente, pero lo que no pueden hacer es interferir con un procedimiento de democracia directa de iniciativa ciudadana. Y sí, ustedes obtuvieron un pronunciamiento favorable de la Corte Constitucional, pero ese pronunciamiento además terminó modulando la propuesta original en la que ustedes planteaban ciertas restricciones a la participación, por ejemplo, en el tema de edad o de tener un título de tercer nivel para ser integrante del Senado. Eso quedó finalmente por fuera del proyecto y estaba ceñido a lo que señalaba la Corte Constitucional. Pero vamos al tema de la bicameralidad, doctor Pérez. ¿Por qué razón en la Asamblea le tienen tanto miedo, tanto temor, no quieren que la gente lo conozca siquiera? La asambleísta Yanín Cruz, por ejemplo, ha dicho que la bicameralidad es sectaria frente a las provincias pequeñas. ¿Y cuál es la lectura que usted tiene en relación a esto? Es un error gravísimo, es lo que ha cometido, lo que ha dicho la señora Cruz. No ha leído el proyecto. El proyecto conserva la representación provincial. La Cámara Baja, la Cámara de Representación Popular Nacional, sigue siendo una Cámara de voto popular. El Senado no se elige pues a la vieja usanza ecuatoriana a través de ciertos grupos oligárquicos o de elección indirecta, es también por voto popular. La única diferencia, Lenin, es que se elige por una lista nacional de 30 senadores elegidos a nivel nacional por el voto popular. Yo no le veo allí ningún tipo de prejuicio contra las provincias. Simplemente va a haber un balance entre la representación provincial, que va a ser mayoritaria, va a ser de casi 90 representantes provinciales, y una representación nacional. Hoy en día ya lo existe. Hoy en día elegimos a 15 asambleístas nacionales, ¿verdad? Lo curioso, lo absurdo, es que estos 15 asambleístas nacionales conviven, coexisten, tienen las mismas facultades que los asambleístas provinciales. Que queremos es escindir a la asamblea en dos cámaras y reasignar las funciones especialmente. La asamblea hoy concentra excesivo número de atribuciones y es preferible hacer más eficiente el trabajo de ellas, más eficaz la labor de ambas, de la función legislativa, y lo que estamos haciendo es reasignando estas funciones en dos cámaras. Yo no entiendo cuál es la animadversión que el proyecto tiene contra las provincias pequeñas. No se trata, hoy en día las provincias pequeñas tienen su representación, la van a mantener, no se las va a quitar. Y mañana puede ser que las provincias pequeñas presenten listas nacionales, eso es todo. Pero no le veo el prejuicio. Ahora, en esta misma Comisión Especial de Enmiendas, hay quienes, de manera contraria a la postura de Yanín Cruz, piensan que sí es positiva la bicameralidad. Lo invito a escuchar, doctor Pérez, lo que dijo Vilma Andrade, de la Izquierda Democrática. Abona mucho a una revisión mucho más exhaustiva, quizás hay un poco más de lentitud, pero los proyectos, las normas, los códigos salen con mayor revisión porque inicia en la Cámara de Representantes y termina en la del Senado, o viceversa, pero siempre hay una complementariedad en la revisión. Pero sobre todo yo he apoyado esta propuesta para el tema de la fiscalización, evitar el chantaje, evitar la manipulación, evitar el conflicto de intereses, porque inicia el proceso de fiscalización en la Cámara de Representantes o Diputados y concluye en el Senado. Es decir, se evita efectivamente que haya esa relación. Pero posturas como las de Vilma Andrade dentro de la Comisión Especial de Enmiendas es una posición, una postura de minoría. Hay gente como la asambleísta Elizabeth Cabeza, si no me equivoco, que ha señalado que la comisión les está haciendo un favor porque les está ahorrando una negativa en el Pleno, donde les van a decir que no les van a dar paso a esta intención de reforma porque resulta que no hay consenso en el Pleno para reestructurar el legislativo. La lectura suya, doctor, es que eso no es facultad del Pleno de la Asamblea.
No es facultad, no es un problema de un consenso, Lenin, entre los asambleístas. Creo que no está claro. Esta es una iniciativa ciudadana, este no es un proyecto que le manda el presidente Moreno, un proyecto de reformas constitucionales para que lo estudie la asamblea. No, esto nació de la ciudadanía, siguiendo un procedimiento complicado, rígido, difícil. Tuvimos que obtener 2 veces firmas, porque la primera vez arbitrariamente se nos eliminaron cientos de firmas, miles de firmas en el Consejo Nacional Electoral. Tuvimos que regresar a buscar más firmas. Presentamos, como le decía, un pedido a la Corte Constitucional. La Corte ya lo revisó, lo examinó. Efectivamente, lamentablemente no le gustó, encontró que había algunos temas que no estaban de acuerdo, pero al final del día hay un aval de la Corte, así que ya la Corte ha dado un juicio de constitucionalidad. Ahora nos toca a los ecuatorianos decidir si nos conviene o no. Y eso no tiene que tener el visto bueno o la aprobación de la Asamblea. La Asamblea no tiene ese rol en este proceso de participación directa. La Asamblea tiene que conocer el proyecto, tiene que discutirlo, tiene que oír voces a favor y en contra, y finalmente tiene que aprobarlo, porque al final del día es el país, somos los ciudadanos los que vamos a resolver si este proyecto nos conviene o no nos conviene, si es oportuno, si no es oportuno, o si en efecto tiene sus ventajas. Pero no entiendo hasta ahora que tan clara está la Constitución redactada, a pesar de los problemas que encuentro en la Constitución, pero en este caso está muy decidido que tiene que seguir un procedimiento específico. Si los asambleístas quieren reformar la Constitución, lo pueden hacer. Pueden iniciar ellos un procedimiento diferente, pero no pueden interferir en el procedimiento de los ciudadanos ecuatorianos que hemos apoyado este proyecto. Para la ciudadanía está bastante claro que la Asamblea Nacional no tiene facultades para bloquear el normal desarrollo en el trámite de este proyecto, que, como usted señala, tiene su punto culminante en una jornada electoral donde todos en las urnas decidirán si se aprueba o no esa reforma a la Constitución. Y por ello no es concebible que los legisladores no tengan también claro cuáles son sus roles, y la gente se pregunta entonces, doctor Pérez, ¿de verdad qué está detrás de todo esto? ¿Qué es lo que están tratando de evitar en el legislativo? ¿Por qué no le quieren dar paso al pronunciamiento ciudadano? En parte yo creo que es porque el proyecto implica reducir el número de asambleístas, que no es mucho, pero sí se lo reduce. También porque en el proyecto se elimina a los diputados suplentes. Esta es una figura que ha hecho un perjuicio, un daño y un gasto innecesario en el país. Y como le decía, racionalizamos un poco las funciones de la legislatura. Yo creo que ha de haber muchos intereses. No termino de entender. Cuando estuvimos invitados por la comisión, recibimos no solamente de la diputada, de la asambleísta Andrade, sino de todos, una bienvenida. Nos hablaron maravillas del proyecto, etcétera. Nos llama la atención que ahora simplemente ellos no tienen que dar un informe favorable o desfavorable, simplemente que lo han conocido, lo han discutido, han escuchado a los invitados, y tiene que seguir el curso, porque somos los ecuatorianos, les repito, los que tenemos que decidir si este proyecto nos conviene o no al país. El tema de la constitucionalidad ya fue resuelto con la Corte, ahora simplemente queda que nos dejen votar a los ecuatorianos y a discutirlo, pero aquí parece ser intereses creados para que este proyecto no avance por los cauces constitucionales que están previstos en la norma suprema. ¿Cree usted, doctor, que esta oposición, que estas reticencias responden a que el proyecto ha sido construido desde una dinámica ciudadana y no desde las lógicas de las organizaciones políticas? Este proyecto se lo hace pensando en la gente y no en los partidos, y entonces ellos temen perder espacios de poder y privilegios. Es probable, Lenin, que pese mucho eso. Mire, de hecho, la reforma estructural al Poder Legislativo no entra en vigencia para las próximas elecciones. Esa es una muestra más de que nosotros no estábamos pensando en las próximas elecciones, como es la costumbre
en la clase política ecuatoriana. Estamos pensando en el país de largo plazo, en el país del futuro, en el país que tenemos que ya recomponerlo. Ha llegado el momento de introducir reformas sustanciales a las instituciones políticas ecuatorianas, y una de ellas ha sido el epicentro de nuestros problemas, ha sido la función legislativa. Lamentablemente los legisladores pues viven en otro mundo, viven en un que ellos tienen pues una mente superior que les da el derecho a negarnos a los ecuatorianos a discutir y a conocer este proyecto, como que fuesen prácticamente nosotros que tenemos un cociente intelectual bajísimo, que no podemos discernir si esto es bueno o es malo para el futuro del país. Lamentablemente ese prácticamente puede ser una de las causales por qué estamos sufriendo esta sorpresa en el comité, ¿no? Y otras causas, otros motivos quizás se encuentren, doctor, en las atribuciones que tendrían cada una de estas cámaras. ¿Cuáles serían esas funciones? Se lo pregunto de manera genérica. Tengo entendido que, entre otras cosas, ustedes están proponiendo que se elimine la muerte cruzada. Se elimine, exactamente. Nos parece que esa es una figura que no calza en un sistema presidencial, es una figura que ha hecho mucho daño al Ecuador, a nuestra estabilidad política. Hay otras maneras de resolver los conflictos intraorgánicos. También estamos proponiendo la elección de los asambleístas en la segunda vuelta electoral. Este ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido en el Ecuador, que se eligen al Poder Legislativo en la primera vuelta electoral. Tenemos que regresar al modelo original y el modelo que se sigue en Francia y en otros lugares donde hay doble vuelta, en la que se elige al Poder Legislativo, se lo renova en la segunda vuelta electoral junto con los dos finalistas en el caso de que haya pues, una segunda vuelta electoral. Pero hay que separar de la primera vuelta la elección de la legislatura. Eso es un avance, sería un avance significativo en poner un poco más de racionalidad en el proceso político ecuatoriano. Y en la Cámara de Representantes, al ser su duración solamente de 2 años, debería haber una elección a mitad de gobierno también. A mitad de gobierno, miren lo que nos ha pasado. Hemos tenido a esta asamblea 4 largos años, son 4 largos años sin que la ciudadanía pueda opinar, pueda dar un juicio sobre el funcionamiento, sobre la conducta de los legisladores. Esa es otra cosa necesaria en el país. La Cámara y el Senado sí se respetaría los 4 años, pero habrían elecciones, habría participación política, habría una invitación a las nuevas generaciones de que participen más activamente en la vida pública de Lenin. El proyecto tiene seguramente algunos errores, pero créanme que esos errores tenemos que revisarlos nosotros los ecuatorianos, tenemos que discutirlos, abrir un gran debate nacional, porque les repito, este no es un proyecto con dedicatoria, como ha sido la costumbre lamentablemente en el país. No tiene dedicatorias a favor de un candidato o de otro candidato, de un movimiento, no quiere molestarlo a ninguno de los candidatos. Este es un proyecto que a largo plazo está pensando. Doctor Pérez, lo cierto es que el tema de la bicameralidad está por fuera del informe para segundo debate y por ende no entraría o no estaría disponible para que la ciudadanía se pueda pronunciar sobre él. Usted dice, esperamos, por un lado, que rectifiquen. Y por otro lado, si es que no lo hacen, vamos a ir ante la Corte Constitucional. ¿Cuánto tiempo se van a tomar para esperar la rectificación o para acudir a la Corte? Bueno, esperemos, vea, la comisión ha aceptado un pedido nuestro de que nos escuchen en una audiencia vía telemática. Esperemos ahí tener la primer cruce de ideas sobre lo que está sucediendo. Esperemos, yo escuché el primer debate, Lenin, hubo voces a favor, como la de la doctora Andrade y otros dirigentes políticos. El diputado Cucalón del Partido Social Cristiano se mostró abiertamente a favor del proyecto. Yo espero que cambien de opinión, realmente. Es más, la Constitución habla de que es la Asamblea la que tiene que aprobarlo, no una comisión de la Asamblea. Ahí hay otro error adicional inclusive. Sí, tendríamos que pedirle a la Corte Constitucional uno de los mecanismos, estamos estudiándolo y en su momento oportuno pues lo presentaremos. Estaremos pendientes de aquello. Hernán Pérez Luz, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias por la invitación.
El pueblo ecuatoriano enfrenta las próximas elecciones presidenciales sufriendo una calamidad pública que no se agota y se está incorporando a la rutina de la vida diaria. Alfredo, buenos días. Gaby, buen día. Buenos días a todos. La calamidad de la pandemia llegó a catástrofe hace más de medio año. Pasado el estado de excepción terminó, pero la pandemia continúa, permitiendo visorar un mundo diferente post-pandemia, lo cual obliga a nuevas medidas emergentes en medio de una crisis económica. Esta llegó 5 años antes que la pandemia. Se agravó con mayor endeudamiento y gasto público. El modelo económico de gasto e inversión pública había colapsado por la caída del petróleo. Se profundiza más cuando el petróleo restante se destina a pagar créditos a China. Y todo este panorama se agudiza con la corrupción rampante. La prolongación de la crisis y la emergencia de la calamidad no solo agravan la situación, sino que confunden los sentimientos por la desesperación del problema económico. Por tanto, es preciso mantener bien clara la causa y la posible solución de los problemas inéditos que nos agobian, a fin de decidir correctamente en próximas elecciones. Aprendamos las lecciones de la historia. Teníamos previsto esta mañana continuar con las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República para continuar conociendo sus planes de gobierno. El invitado de hoy era Yacu Pérez, candidato a la presidencia por Pachacutic, quien nos informa que durante una sesión de yoga esta mañana ha tenido una lesión, ha sufrido una lesión en la región lumbar, por lo cual no ha podido acudir a la cita que tenía con nuestra audiencia. En estos momentos se nos informa que él está en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde revisan médicos su dolencia. Esperamos una pronta recuperación al candidato Yacu Pérez y esperamos poder reagendar, por supuesto, esta entrevista para poder conocer en detalle cuáles son sus propuestas para el país. Vamos con noticias. La Ley Unificada Anticorrupción pasó el primer debate en la Asamblea. Esta norma propone la tipificación de nuevos delitos y endurece las penas de otros con el fin de luchar contra la corrupción. Debe estar aprobada hasta diciembre al ser una exigencia del Fondo Monetario Internacional para un nuevo desembolso al país. El interés por la norma fue visible entre los legisladores. Uno de los temas que destacaron fue el que los actos de corrupción dentro de una declaratoria de emergencia se sancionarán con el máximo de la pena. El peculado, por ejemplo, sería directamente 13 años de prisión. Y para ello se prevé incluso la posibilidad de que aquellos procesos de contratación en donde se presume vinculación puedan ser suspendidos. La creación del delito de sobreprecio en la contratación pública con pena de hasta 7 años tuvo apoyo. Que por el metro cuadrado no puede costar, si vale $300 los materiales, no puede costar pues, 1.000 o 1.500 o 2.000. Y eso es lo que ha pasado en el país. La norma incluye que en casos de corrupción no se podría cambiar la prisión preventiva por medidas cautelares. Ahí hay desacuerdo. Recordemos los múltiples pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el Ecuador ha sido más de una vez condenado por el uso excesivo de la prisión preventiva. La propuesta regresa a la Comisión de Justicia para incluir las observaciones en el informe para segundo y definitivo debate. Ahí se han propuesto cumplir con la aprobación hasta mediados de diciembre para no afectar un desembolso de $2.000 millones por parte del FMI. El organismo pidió que la norma sea aprobada antes de finales de año. Cambio del orden del día. Ahora les mostramos una investigación exclusiva de Coavisa. 7 años han transcurrido desde que empezó la construcción de 2 esperados centros de salud en Machala. La finalización de la obra ha quedado en promesas y ahora la Fiscalía indaga presunto peculado y tráfico de influencias. El proyecto ha pasado de contratista en contratista por problemas como la falta de pago. Y como nos informa nuestro corresponsal Fabricio Lapo, la pandemia fue el último golpe. Los trabajos están paralizados desde marzo.
Era el 2013, cuando el gobierno de Rafael Correa inició la construcción de 2 centros de salud tipo C, u hospitales básicos, que incluirían distintas especialidades y equipos modernos. El objetivo era atender a la demanda de pacientes en el sector El Paraíso en el norte y Brisas del Mar al sur de Machala. Beneficiarían a unos 100,000 habitantes. Las obras debían estar listas en 120 días, pero han transcurrido 7 años y todavía no son terminadas, peor inauguradas. José, Orlanda y Miguel no se conocen, pero tienen la misma necesidad, una casa de salud. Sentimos un alivio en aquella ocasión cuando comenzaron a construirlo, pero nunca pensamos que esa obra iba a quedar paralizada allí, la cual ya lleva alrededor de 7 a 8 años. Cada vez lo remueven cuando es campaña, remueven esa situación, pero nosotros no queremos que solo lo remuevan cuando es campaña, sino que lo hagan porque verdaderamente quieren ayudar al pueblo. Si llega a ser alguna emergencia de vida o muerte, nos toca poner inclusive los recursos de pagar una carrera, una emergencia, porque muchas veces las ambulancias no llegan a tiempo. Ha sido un viacrucis. Entre el 2013 y el 2018, 4 empresas firmaron contratos para la culminación de los 2 centros de salud para Machala con el servicio de contratación de obras SECOT, pero no lograron concluir las construcciones. En todos estos procesos existieron incumplimiento de los requisitos precontractuales y omisión del ente de control en la aplicación de las garantías del contrato, que tampoco se ejecutaron. La obra fue paralizada totalmente en marzo del 2020 por la pandemia y por falta de pago del Estado. El presupuesto para ambas edificaciones se duplicó. Inició en el 2013 a un costo de $4 millones y en la actualidad cuesta cerca de $8 millones. La asambleísta de El Oro, Andrea Yaguana, denunció ante la Fiscalía un presunto peculado y tráfico de influencias en estas demoradas obras. Se hizo la contratación a empresas que no contaban con la experiencia. Se hizo también la contratación a otra empresa que estaba a punto de ser liquidada meses antes de entregársele el contrato. En mayo del 2020 pasó la competencia al Ministerio de Obras Públicas y se ejecutó un nuevo contrato con el consorcio ecuatoriano de Bonumi, con un plazo de 160 días para concluir los centros de salud. Así lo indicó Pedro Basurto, director provincial de esa cartera de Estado. Próximamente estamos por reiniciar la obra porque, como le digo, tenemos bastante adelantado el proceso de asignación de recursos para el reinicio de la obra. Se estima en 4 meses ya estar terminando la obra completamente. Luego de 7 años, el avance de las obras es del 70% de construcción. Los trabajos se encuentran paralizados y la necesidad de estas 2 casas de salud es urgente para los machaleños. Los centros de salud todavía no cuentan con sistema de agua potable, electricidad, climatización, instalación de cerámicas, ventanas, rediseños de los ingresos, ni todos los equipos médicos. Así los habitantes del norte y sur de Machala siguen sufriendo por la falta de una atención médica digna y asisten a pequeños subcentros, a pesar de que hace 7 años les ofrecieron construir centros médicos modernos, pero solo quedaron en promesas. Y de esta manera estamos finalizando Contacto Directo, Lenny. Aquí en Ecuavisa continúan las noticias. Gracias por su sintonía. Nos volveremos a encontrar, Gaby, el día de mañana.